Muy buenas noches a los amigos televidentes de 30 días de multitudes. Hoy prosiguiendo con el compromiso de hablar con los expertos de la psicología de la escuela de esa rama de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy tenemos el prestigio, nos prestigiamos con la presencia de la doctora Ángela Cava, quien es del staff que conforma la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Domingo. Buenas noches al público televidente. Gracias por invitarme. Sí, usted sabe que nos hemos dado la tarea de conversar con ustedes, los expertos en la psicología, a propósito del paso que parece detenido de la pandemia COVID-19 y las secuelas que deja sobre aquellos pacientes que pueden sobrevivir. ¿Qué usted nos puede decir con respecto a esos síntomas que esos pacientes, mayormente de la memoria, del olvido, de cosas después, post pandemia? Sí. Bueno, las consecuencias de la COVID-19 en las personas todavía no están muy claras. Sabemos que en algunos casos puede afectar psicológicamente, el tema de la memoria puede verse disminuido, pero también físicamente. Hay personas que reportan sufrir de problemas de salud que antes nunca tuvieron, problemas renales, problemas de circulación, problemas de la estructura ósea, dolor de articulaciones frecuentes, agotamiento y demás. Para hablar de esas consecuencias es mejor hacerlo con un médico, ¿no? Nosotros podemos hablar de las consecuencias emocionales. Y esas consecuencias emocionales, psíquicas, van más allá de una afección de memoria. El miedo a la incertidumbre, porque la pandemia nos ha sumido en una situación incierta, donde de repente no sabíamos qué esperar, qué nos iba a pasar. Si recordará esa primera etapa del año 2020, cuando fuimos confinados después del proceso electoral, toda esa incertidumbre de no saber hasta cuándo, qué pasar, cómo cuidarnos, cómo cuidar a las personas que teníamos cerca. Todo eso genera un estado de tensión, que es lo que termina afectando a las personas. Y los estados de tensión varían en sus efectos de una persona a otra. Hay personas que son más resilientes, personas, por ejemplo, que sustituyeron su actividad laboral habitual y comenzaron a aprender nuevas cosas. En ese confinamiento, en ese encierro doméstico, un amigo me dijo, yo dejé la cámara, produce fotografías bastante, me dice, yo dejé la cámara de lado y comencé a hacer pan. Otras personas que trabajaban en el sector educación, pues comenzaron a desarrollar las artes culinarias, o algunos a bordar, a tejer, a pintar, a escribir. Yo soy una enamorada de todas las artes y creo que las artes son un buen recurso para atravesar situaciones difíciles. Nos permiten la expresión emocional, esa descarga catártica, y nos permite entonces ponernos en condiciones de afrontar la realidad con mayor efectividad. Entonces, no sé si quiere que le profundice algo más o... No, sí, precisamente, maestra, el punto está en que muchas personas que han sufrido ese desbalance producido por el COVID, muchas veces están desorientados. Y qué mejor que una persona como usted para, por ejemplo, aunque por ser algo nuevo el virus, no hay todavía un tiempo necesario para que ustedes a lo mejor tengan algo en cuanto a la formación y la orientación a esos pacientes. Sí. ¿Qué usted les recomendaría, por ejemplo, a un paciente del COVID que borre, como se dice popular? Bueno, hay ejercicios para recuperar la memoria. Yo deseo que sea algo transitorio.
no tenemos ninguna certeza de cuánto van a durar los síntomas, ¿no? Pero en caso de la pérdida de memoria, hay hasta juegos educativos que lo permiten para poder entrenar y recuperar esas habilidades. Juegos como el sudoku, la concentración con las cartas y demás, la lectura recreativa, la misma música, porque la idea es estimular nuevamente el cerebro. Y esas emociones, digamos, asociadas a cosas que nos dan placer, pues nos permiten ir recuperando memorias y entrenar ese cerebro para que funcione como lo hacía antes de la pandemia. Darle trabajo. Pero no un trabajo como tal, porque a veces pensar trabajo suena hasta desagradable, como hay otras cosas que hacer. No, vamos a estimularlo de manera placentera. Yo le decía ahorita, me encantan las artes. Las artes tienen el poder de transformar a las personas, por tanto de transformar a la sociedad. Una persona que sufre, y eso quería mencionar, es decir, los efectos de la COVID van mucho más allá. En algunas personas produjo estados de depresión por aquel aislamiento necesario, aislamiento de familias, personas queridas, de amigos. Y siempre digo, imaginen un adolescente que recién empezaba a enamorarse y que le dicen no puedes salir, no puedes volver a la escuela. Estos adolescentes, estos niños y niñas perdieron espacios de socialización. En la adolescencia hay una dedicación más permanente hacia los iguales. Se buscan entre ellos, se van a socializar fuera de la familia. Los adolescentes comienzan a tomar distancia de su familia de origen y a poner en práctica eso que aprendieron en su proceso de socialización dentro de la familia. Lo llevan a los amigos. Pero estos chicos de repente se ven confinados. Preso. Y muchas familias residiendo en un espacio pequeño. No todos teníamos la dicha de tener un patio en casa, que pudiéramos salir al patio a tomar el sol, quizás agarrar una manguera y jugar con los niños. Ese espacio reducido también tiene un impacto emocional, porque perdemos el espacio vital que todos necesitamos de estar con nosotros mismos. Es como si hubiese una invasión de la privacidad también. Compartir largos días y noches con las personas en situación de incertidumbre también acrecentaba la conducta agresiva. Había que descargar esa conducta agresiva. Una de las cosas que me chocó bastante fue el cierre de los parques. En ciudades como Nueva York, donde la pandemia azotó en un momento crítico, jamás cerraron los parques. ¿Por qué? Porque ese confinamiento produce actitudes agresivas, de desesperación, la misma incertidumbre. Entonces, quien tenía la oportunidad de salir a un parque, a caminar, a trotar, a montar bicicleta o patineta, siempre regulado, porque nos habían dicho, necesitamos la distancia interpersonal. En los parques de Nueva York había que mantener la distancia de 2 metros, aunque usted caminara con su pareja al lado, con quien convive, bajo el mismo techo. Pero aquí cerraron los parques. No debieron haber cerrado los parques porque sabemos que el sol provee vitaminas y vitaminas D que aumentan, fortalecen el sistema inmunológico. Entonces, el hecho de poder botar las tensiones nos pone en mejor condición para continuar esa convivencia en aquel encierro. Pero además había que ocuparnos. Yo les decía a mis estudiantes en aquel momento, miren, empujen los muebles de la sala y el comedor, hagan un pequeño espacio y pongan música, nuestra música más alegre, el merengue, la salsa, y bailen con los niños, las niñas, bailen con sus parejas, pongan a los viejitos a bailar, anímenlo, porque tenemos que buscar la manera, primero, de descargar tensiones y segundo, de generar endorfinas positivas en el cerebro. Esas actividades como el baile, los ejercicios aeróbicos generan ese tipo de endorfinas que están más asociados al estado de bienestar y de felicidad. Teníamos que desarrollar estrategias para preservar el buen humor, para preservar la fe de que es un periodo difícil que vamos a atravesar y vamos a salir bien de esta. Y para eso tenemos que cuidarnos, sensibilizar a los niños, enseñarlos a cuidarse. ¿Y por qué? A mí me conmovía mucho y era patético ver
aquellos abuelos que a veces se tomaban fotografías en cualquier lugar del mundo y veían sus nietos a través de un vidrio y tocaban las manos así, y era muy difícil porque era decirle te amo y te amo tanto que no te puedo tocar para cuidarte. Entonces, tenemos que ver un poco eso. Quienes no tenían un diagnóstico en su salud mental, personas, digamos, normales que estaban viviendo un tiempo de crisis, pudieron desarrollar conductas que probablemente llamaran la atención. Yo tuve parientes y amigas que me llamaron para decirme, yo me estoy volviendo loca, me está pasando tal o cual cosa. Y yo le decía, solo eso. Digo, en estas circunstancias, lo más normal es que todos nos veamos afectados. Entonces tú tranquila y procura distraerte. Lee, escucha buena música, baila, escribe. Es decir, haz algo incluso distinto para ocuparte. Porque la mente ocupada se angustia menos. Consumir, por ejemplo, buen cine, buena televisión. No todo el día. Distribuir ese tiempo entre poder conversar con la familia de lo que estamos viviendo y dejar que nuestros parientes expresen sus preocupaciones. Cuando lo ponemos en el discurso hay un alivio necesariamente y podemos darnos cuenta de que quizás no es tan grave como lo estamos percibiendo. Espacio para estar conmigo, reflexionar, reposar, para leer. Espacios para divertirnos juntos, sacar los juegos de mesa y compartirlos en familia. Esos juegos de mesa, a propósito, incluye ajedrez, dominó, caché. Todas las cartas, estrategias, Scrabble, los sudoku, cualquier cosa. Los niños saben mucho de eso, jugar stop. En otras palabras, darle trabajo al cerebro. No darle trabajo, darle placer al cerebro, estimularlo, porque cuando decimos darle trabajo pensamos que es una ocupación laboral, productiva. No, cuando me pongo a dibujar, aunque sea circulitos, cuadritos, rayas, cuando utilizo el color, también estoy estimulando al cerebro. Pero es un diálogo de doble vía porque estoy sacando de mí. Y maestra, ya que usted toca ese tema tan interesante, principalmente las AFP no dan cobertura a que el paciente pueda ir a un psicólogo. Sí, lo que es una gran violación a la Ley General de Salud, que contempla la atención a la salud mental de las personas. No hay cobertura de servicios psicológicos, de evaluación psicológica. En la mayoría de los casos, no generalizo porque quizás hay una excepción que yo desconozca, pero es incluso una tontería, porque el negocio de las ARS, ¿cuál es? Que todos nos afiliemos, le paguemos muchísimo dinero y que nadie gaste en eso. Si fueran un poquito más hábiles, por lo menos financiaran programas de atención primaria, prevención. ¿Por qué? Porque la persona que vive en mayor estado de bienestar se enferma menos. Las enfermedades están asociadas al malestar psicológico. No sabemos todavía en la relación en que la mente enferma al cuerpo y el cuerpo enferma la mente, pero hay una relación muy estrecha entre ambas partes. Entonces, si las ARS invirtieran un poco en preservar ese bienestar, pues tendrían mayores ganancias y nosotros viviríamos más tranquilos. Y ahí cabe bien el término de la responsabilidad social de esas instituciones comerciales, sí, con la salud, incluyendo la salud mental. Sí. Muchas organizaciones lo saben. Muchas organizaciones invierten en el estado de bienestar psicológico de su empleomanía. Y lo hacen continuamente silente. Porque saben que un empleado que disfruta de bienestar mental es más productivo. Entonces preservan esa integridad de sus empleados. Bienestar físico, psicológico, social, para que les rinda mejores beneficios. ¿Qué usted le recomendaría al sector de la salud, a quienes dirigen el sector de la salud, para enmendar esa falla? Justo iba a entrar, porque la separación de funciones creó el Servicio Nacional de Salud, que provee los servicios de salud.
Y la atención primaria queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, que es el ente regulador de todo el sistema de salud. La atención primaria, que muchos reclamamos que debe iniciar, tenemos 20 años prácticamente escuchando que debe iniciar la atención primaria, en fin, tenemos experiencia desde la salud mental, sobre todo desde la psicología social comunitaria. Nosotros tuvimos la primera maestría de psicología social comunitaria de toda la región de las Américas, por allá por los años 78, 79, un diseño de Tirso Mejía Ricard y de José Cruz, ambos fallecidos este año, y dio un grupo de profesionales del área que han permanecido trabajando en esas áreas. En aquel tiempo, después de la declaración de Alma Ata, en el año 78, Alma Ata, una ciudad en la distante antigua Unión Soviética, hubo ese encuentro de ministros de salud de todo el mundo, auspiciados por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí declararon la necesidad de priorizar la atención primaria. A la vuelta de esa reunión, en el país se comenzaron las primeras campañas de prevención y de educación para la salud, pero también se abrieron los primeros centros comunitarios de salud mental. Aquellos centros comunitarios que trabajaban directamente en la comunidad. Los que hicieron bien su trabajo no pudieron ser cerrados, porque como pasa siempre, pasa una gestión y los que llegan quieren eliminar esos centros. Esos centros permanecieron hasta hace unos años, con un trabajo que demostrar. Y yo digo, si los propios profesionales de la medicina, todos, señalan que detrás de todas las dolencias hay un componente psicológico importante. Para hacer atención primaria desde la psicología, ¿qué necesitamos? Profesionales entrenados y poco más, papel y lápiz. Porque se trabaja con el discurso. El psicólogo trabaja con el discurso del otro y con la interacción. Entonces, este trabajo en las comunidades necesita de profesionales capaces. No necesitamos equipos, ni reactivos, ni nada de laboratorio. Necesitamos gente debidamente entrenada, dispuesta a trabajar en la comunidad. Si nosotros podemos hacer ese trabajo en la comunidad, yo apuesto a que la demanda de atención en salud en el segundo nivel se reduce. A propósito que usted mencionó los nombres de Tirso Mejía Ricard y del padre José Cruz, debo de decirle que en esa época yo era dirigente de la Asociación de Clubes y dirigente del Club Oscar Santana en Gualey. Oh, sí. Y nosotros, quienes abogábamos por la presencia y el respaldo a Casa Abierta, estábamos conscientes, porque así lo aprendimos de Tirso Mejía Ricard y de José Cruz, que era mejor que el Estado invirtiera en la prevención a los jóvenes y no, y vamos a colar una cosa con la otra, lamentablemente, pero es así, que era mejor prevenir educando a esos jóvenes, dándole una ocupación permanente de orientación emocional para que no cayeran en manos de aquellos que traficaban. Vamos a hablar claro. Educar para la salud, promover la salud y prevenir la enfermedad. Entonces, ese trabajo comunitario para mí es sumamente importante y ha dado sus frutos. Entonces, eso sale más barato que invertir en curar. ¿Qué ocurre? Algunos médicos, porque me lo han dicho en mis narices, nosotros no apoyamos la atención primaria. Me dijo un alto dirigente conocido. Pero es una tontería, porque lo que se va a pasar es que se organiza el sistema de salud. Y si usted es especialista y trabaja cáncer, o trabaja diabetes, o trabaja problemas circulatorios, corazón, se va a enfocar en eso, su expertise va a aumentar. Usted no va a recibir pacientes de atención primaria, pero va a optimizar su rendimiento y por tanto sus beneficios van a crecer. Porque el tema es, voy a dejar de ganar si no atiendo la consulta de atención primaria. No, aquí cualquiera va a un especialista y a veces no se da con el diagnóstico y tiene que hacer un periplo. Entonces la atención primaria es fundamental para organizar el sistema de salud, para que todo el mundo vaya donde necesita y que nuestros especialistas se entrenen enfocados en su área de especialización. Eso no va a mermar el ingreso.
Maestra, y precisamente creo, y le comentaba a un amigo, que en la medida en que la Escuela de Psicología de la UAS, como otras áreas, la medicina, la Facultad de Medicina, de Ciencia de la Salud, podrían desarrollar un magnífico trabajo de orientación preventiva ante esos casos. Sí. Y específicamente, volviendo a lo de la pandemia, hay mucha gente que están en sus hogares que se sienten abatidos de que no encuentran una salida a los problemas que tienen, y que ustedes, como profesionales de la psicología, podrían hacerle un trabajo estupendo al país, obviamente contando con el respaldo de las autoridades. Sí, de hecho la escuela tiene un proyecto de los centros universitarios de servicios psicológicos que pueden instalarse en las distintas comunidades y hacer ese trabajo de atención primaria desde la psicología. Saldrán ganando todos. Tendremos una población más sana y eso lo podemos hacer y medirlo. Tener una línea base de la comunidad con todos sus datos epidemiológicos, de los diagnósticos más frecuentes y demás, y haciendo el trabajo desde la psicología, nosotros podemos revertir esas patologías. De hecho, luego de la pandemia, que mencionaba ahorita, aumentaron los casos de depresión, personas que nunca antes se habían deprimido, por ese aislamiento, esa soledad, esa ruptura de las relaciones, tener que quedarnos encerrados y no ir ni siquiera al espacio laboral o al espacio educativo. Pero quienes tenían diagnóstico previo también agudizaron todos los problemas de ansiedad que yo creo que se generalizaron, ¿no?, en la población, porque estábamos en una situación incierta y es normal que aparezca la ansiedad en las personas que están en esa incertidumbre. Pero quienes tenían diagnóstico depresivo pudieron empeorar. Quienes tenían un diagnóstico de psicosis, yo conozco casos cercanos donde la medicina dejó de llegar al país. No era posible conseguirla y buscar un sustituto le decompensó. Por tanto, ese diagnóstico de psicosis se agravó en esas personas. Y eso ha pasado con otros diagnósticos que están más distantes de mí. Yo no soy médico, pero están más distantes de mí porque tienen que ver, qué sé yo, con problemas, por ejemplo, de esclerosis múltiple y demás, de que las medicinas no estaban llegando al país y quienes estaban bajo ese tratamiento se ven interrumpidos en el tratamiento, por tanto la condición de salud empeora. Quienes sufrían o tenían identificado un trastorno obsesivo compulsivo y tenían un tema, por ejemplo, con la limpieza, y nos dicen hay que lavarse las manos con frecuencia, no se toque, mantenga distancia. Esto, que es un tema común para algunas personas con ese diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, también se agudiza y empeora. Y como eso está en relación con el otro, también va a entorpecer las relaciones de las personas y se genera mucho más soledad. Mucho más aislamiento. Esa distancia interpersonal nos afecta porque como seres humanos nos agrada la cercanía, el toque, el estar con el otro, el abrazo, lo necesitamos. Entonces, lo que está en juego en circunstancias como esta es nuestra capacidad de adaptación. Y una cosa, profesora, por ejemplo, yo conozco de casos de personas que el tanto lavarse, limpiarse, sanearse la mano con alcohol y cosas, ya se le aparecen llagas, sí, en la coyuntura. La resequedad de la piel, sí, y la hipersensibilidad. Maestra, y así a ojo de buen cubero, como dirían en un campo, así, haciendo un estimado a rasgos generales, como qué cantidad de personas de esas que han podido evadir el látigo de la pandemia, qué cantidad de personas ustedes como psicólogos pudieran dar un número de esa secuela, cómo ha penetrado
dentro de eso que han podido salvarse y rebasar el peligro? Números no puedo darles. Las estadísticas del país siempre están sesgadas, se estiman, no tenemos un buen sistema de información en ese sentido. Pero sí me atrevo a afirmar que yo creo que todos salimos afectados. De alguna manera todos perdimos un ser querido, o familia directa, o amigos, o conocidos. Entonces hay mucho duelo por pérdidas, y han sido pérdidas una tras otra que de repente nos aplanan el afecto. No hemos podido resolver un duelo y ya afrontamos otro, y de repente, como me decía una alumna, es como si estuviéramos deshumanizándonos. ¿Por qué? Porque el dolor nos desborda. Familias que perdieron 2, 3 personas, 4, y que de repente pasan unos meses y hay otro que se enferma, entonces ese se va a morir también. Perdemos la esperanza. Y lo más triste, maestra, saber que su familiar está recluido le han puesto el tubo. Están intubados, aislados en una unidad de cuidados intensivos y solo. Y no poderlo asistir. Eso es... No poder tomar la mano, no poder despedirnos. Todo eso complica el duelo. Entonces hay mucha gente en duelo, muchas familias en duelo. Y duelo que ha sido quizás no tan procesado, no se ha atravesado completamente y llega otra pérdida. Porque todos hemos perdido. Algunos perdieron seres queridos a causa de la COVID-19. Otros perdieron trabajo, empleo, ingreso. Otros perdieron hasta la casa porque no podían seguir pagando, y yo conozco casos de familias, papá, mamá y 2 niños que tuvieron que regresar a vivir en una habitación en la casa de los padres para poder subsistir. Perdimos espacios comunes, espacios de socialización. Si pensamos en los envejecientes, ¿qué hacía un envejeciente? ¿Cómo se entretenía? Que ya no puede salir, que está ahí como una carga más para la familia. Pero quienes tenían otro tipo de diagnóstico que no se estaba atendiendo en los centros de salud, sobre todo en esa primera etapa, también sufrieron el deterioro de la salud, no poder continuar el tratamiento, no poder buscar una consulta oportuna, las madres parturientas verse reducidas a la participación quizás del marido, si está presente, porque tenía que ir sola a dar a luz al centro clínico. ¿Por qué? Por seguridad de ella, de su bebé y de la familia. Entonces hemos perdido muchas cosas. Por eso decía ahorita, lo que ha estado en juego es nuestra capacidad de adaptación. ¿Qué hacer? ¿Cómo torear esa situación? Ese es el gran desafío. Puede decirse, maestra, que el país entero, directa o indirectamente, yo creo que todos hemos cambiado. De una manera u otra. Ojalá que los cambios sean para bien, que nos fortalezcamos, que desarrollemos nuevas habilidades, nuevos aprendizajes. ¿Y qué puntaje usted le daría al trabajo realizado por el gobierno en esta pandemia? Creo que en temas de vacunación nos fuimos adelante. Por eso vemos cómo va resultando el tema de la curva y va bajando el número de contagios y la demanda de atención en cuidados intensivos. Yo creo que debemos felicitarnos. El gobierno tuvo mayor visión que muchos países de la región y se fue adelante en la adquisición de vacunas y en negociación, que ahora se está cuestionando. Pero nos ha dado resultado porque el tema era preservar vidas. No, y además... preservar la vida de los dominicanos y poder crear las condiciones para un regreso a la actividad productiva, porque todos tenemos que vivir de lo que hacemos. Y una vida humana no tiene precio. Por supuesto. Por eso la inversión que hizo el Estado, el gobierno. Entonces quizás en unos años, cuando miremos hacia atrás, la mayoría se va a dar cuenta de que fue una coyuntura difícil, pero tomaron decisiones acertadas en ese sentido. Y yo creo que todos debemos acceder a la vacuna. No conozco ningún muerto por vacuna. No. Pero sí conozco personas que después de su segunda dosis se contagiaron y fue bastante benigno el cuadro. Entonces tenemos que confiar porque necesitamos recuperar la capacidad de producir, de continuar nuestro proceso de desarrollo personal y de nuestro desarrollo comunitario y nacional. Tenemos que abrir de nuevo esa actividad productiva para continuar siendo y dar oportunidad que nuestros niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, continúen su formación y tengan su proyecto de vida como lo soñaron en algún momento. Una pregunta, una curiosa, esta de las últimas preguntas ya, porque el tiempo, el Dios crono, usted sabe que no perdona, y ya vamos caminando por los 30 minutos. Pero, como usted hay que hacer la excepción porque es un tema interesante. ¿Qué pasará si ustedes los psicólogos no encuentran la forma, el apoyo para respaldar el trabajo psicológico que deben de hacer con todos esos pacientes? Bueno, ¿Qué ustedes visualizan los temas a ejecutar a partir de la realidad que todos hemos pasado? Sí. Mira, es difícil porque, en primer lugar, la salud mental ha sido el área que menos apoyo ha tenido tradicionalmente desde la gestión de la salud pública. Cuando en salud pública se piensa en salud mental, solamente viene la estampa de personas que deambulan por las calles. Es cierto que algunas personas de las que deambulan por las calles tienen diagnóstico de su salud mental, pero no todos. Los demás tienen trastorno social. Y usted se sienta a hablar con uno de ellos y puede interactuar y darse cuenta de que no están enajenados. Algunos de ellos tienen cuentas de banco con más cero a la derecha que la suya y que la mía. Es decir, que eso es un trastorno de tipo social. Pero los psicólogos, cuando hay algún evento nacional que amerita una intervención masiva, salen a buscar los psicólogos a través del Colegio de Psicólogos y de las escuelas de psicología del país. Y yo quiero aprovechar para decir, mi formación me ha costado. Yo he pagado grado, posgrado, maestrías, doctorado, cursos especializados dentro y fuera del país. Es decir, que yo he invertido en mi formación. Yo debo poder vivir dignamente de la psicología. Y, por ejemplo, salud pública aumenta a los médicos, enfermeras y demás, pero deja a los psicólogos de lado. Sin embargo, el trabajo que los psicólogos pueden hacer tiene un impacto que va más allá de lo psicológico. Va hacia lo orgánico, esa salud física, a esa salud social y moral. Entonces, creo que debe haber una valorización de ese trabajo. Y como siempre le digo a mis colegas, si nosotros como psicólogos no le damos valor a la profesión, no esperemos que ninguno de ellos venga a darle valor. Siempre que el país lo ha necesitado, y lo sé porque yo trabajo intervención en desastres y emergencias, los psicólogos se alinean. Pero ¿qué ocurre? Cuando va un médico, ese tiene financiamiento de transporte, de estadía, de comida. A los psicólogos nadie los quiere financiar. El país se va a dar cuenta el valor que tiene el trabajo de psicología. Yo creo que a propósito de esta pandemia, porque como se pronosticó a nivel internacional, tan pronto baje la COVID-19, la siguiente pandemia es la de salud mental. Porque como le digo, todos hemos cambiado. Ojalá cambiemos para bien. Pero vamos a necesitar acoplarnos. Conversaba con la directora de la escuela en días pasados. Que los profesores regresen a la universidad es un desafío. Y como le dije a algunos, no esperemos que vamos a encontrar los salones de profesores, ese reencuentro, igual que como lo dejamos. Porque todos cambiamos, todos estamos heridos con alguna sensibilidad que no teníamos antes. Eso significa que hay que cuidar esa relación, que hay que desarrollar nuevos hábitos de interacción, de aproximación y de acercamiento. Eso fuera de que hemos estado trabajando desde la casa. Y eso, de alguna forma, pues nos hemos acostumbrado y poder levantarnos y salir a torear los tapones, a buscar transporte público, el que no tiene un transporte privado, le va a dar mucho trabajo. Muchas gracias, profesora. Oiga, le soy sincero. Me gustaría no ponerle punto final a esta conversación que hemos sostenido. Ay, perdón, yo a veces hablo mucho. No, al contrario. Usted lo hace de manera contundente, de manera es que yo precisa, adoro mi campo de trabajo. Precisa. Y es una gran enamorada de su profesión, Sí. por lo que la he oído. Y yo creo que esa exhortación que usted le hace al gobierno, de que le dé más atención al área de la psicología y a los profesionales de la psicología, yo creo que hay que empezar todo ese movimiento.
Sí. para que hagamos conciencia de que ustedes son una clase importante, tal como lo son los médicos, como son los especialistas en áreas del cuerpo humano. Ustedes Sí. manejan. Sobre una todo parte que la población lo necesita. Claro. Los niños para entrar a clases presenciales, los que ya habían estado en clases presenciales y se vieron obligados a retirarse, y los que van por primera vez, los adolescentes que perdieron esos espacios, ese reencuentro hay que facilitarlo. Amerita una intervención psicológica. Bueno, yo estoy seguro que después vamos a tenerla de nuevo invitada para que vayamos analizando, para hacer una evaluación de lo que ha seguido pasando en torno a lo que es el COVID y la salud mental de los dominicanos. Cuando quiera. Muchas La gracias, orden. doctora Gracias a usted, Cava, Domingo. por usted muy locuaz, lo expresa de una manera formidable, llana y sincera. Y usted será una permanente invitada a este programa. En lo que pueda servir estoy a la orden. Muchas gracias por concedernos ese privilegio y sé que a algo vamos a arribar en beneficio de toda esa masa que no puede accesar, y que las AFP pongan en su programa asistir a los miembros, a los afiliados en el área de la psicología. Sí, Muchas las gracias. ARS. Bien, gracias. Usted es Bien. buena expositora.